Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, 7:17. Dentro del ámbito judicial, desde la semana anterior comenzó el desarrollo de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del denominado caso AAA sobre supuestas irregularidades en la comercialización de combustibles, caso por el cual está siendo vinculado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Está con nosotros el doctor Ramiro García Falconi, quien patrocina la defensa jurídica del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Doctor, bienvenido, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, doctor. Buenos días, Fabricio, buenos días, Andrea, muchas gracias por la invitación, un saludo para todos los oyentes. A usted, gracias por la gentileza de acompañarnos. A ver, esto empezó la semana anterior, continuó el fin de semana, se suspendió hasta el viernes 20. Pero ¿cómo evalúa usted los primeros días de la audiencia, que básicamente ha estado marcada por la presentación de la fiscalía, ¿no? De los alegatos de la fiscalía. Bueno, esto empieza hace 2 semanas más o menos, un poco más, cuando se nos convoca a la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio y nos topamos con que Fiscalía no llevó una sola carpeta del expediente. Un expediente que hasta ese momento tenía como 230 cuerpos y que ahora tiene más de 300 cuerpos. Es decir, estamos hablando de más de 30.000 fojas que constan en este expediente. Bueno, este viernes pasado se reanudó la audiencia. Fiscalía hizo una exposición general ante la protesta pública de varios de los procesados. Una exposición general sobre todo cuando había que individualizar. La obligación de Fiscalía es individualizar los cargos de acusación a cada uno una de los exposición procesados. por cada procesado. Exactamente. Ante la protesta de varios de los procesados, al día siguiente Fiscalía llegó y dijo, no, lo de ayer solamente fue una introducción. Ahora voy a individualizar. Y empezó a hacer su trabajo de individualización de la acusación. Y en lo que se refiere, no me voy a referir a los otros temas, porque por respeto inclusive a mis colegas que están en la defensa, cada cual sabe cómo organiza su defensa, pero en lo que se refiere a mi defendido, al señor Aquiles Álvarez, realmente la exposición fue un desastre. Y lo digo porque ya terminó. Ahorita ya estamos en otros procesados, es decir, ya él ya no puede referirse más a mi defendido. Y digo que fue un desastre porque a través de una narrativa de cifras se está queriendo construir un proceso, una acusación, sobre un delito que tiene varios verbos rectores claramente establecidos. Es más, le digo como anécdota, cuando hizo la exposición respecto de mi defendido, yo le pedí al señor juez que, por favor, se requiera al señor fiscal que delimite cuáles son los verbos rectores. Cuando hablamos de verbos rectores, cada delito, por decirlo de alguna manera para nuestros oyentes que no están muy familiarizados con los términos jurídicos, cada tipo penal, cada delito, tiene un verbo rector que debe cumplirse. Por ejemplo, si yo acuso a alguien de homicidio, el verbo rector es quitar la vida, matar. Si yo acuso a alguien de violación, el verbo rector es penetrar. Si yo acuso de robar, de hurtar o robar, el verbo rector es sustraer, ¿verdad? Cosa ajena. Ok, en este caso, el fiscal ni siquiera tenía claro cuál era el tipo penal por el cual le estaba acusando. Y le tocó buscar durante 5 minutos ahí en el Código Orgánico Integral Penal a ver cuál era el delito y luego empezó a medio adivinar, dijo, a ver, transporte, no. Almacenamiento, no. Comercialización, ese es el verbo rector. Ok, a ver, si usted está diciendo que hay comercialización ilícita de combustibles, usted tiene que demostrar a quién se le vendió y por qué esa comercialización fue ilícita. No, es que se le vendió a un auto en demasiadas ocasiones. A ver, un ratito, ¿por qué esa comercialización fue ilícita? Para que se entienda bien este caso, el proceso de venta de combustibles inicia con una comercializadora. El señor Aquiles Álvarez era representante de 3 comercializadoras. Uh-huh. Estas comercializadoras venden el combustible a su vez a distribuidoras. Distribuidoras que entregan a las estaciones de servicio, a las gasolineras, que son las que venden al cliente final. La venta de las comercializadoras a las distribuidoras se las hace bajo un cupo prefijado y previamente autorizado, a través de un procedimiento bancario sumamente riguroso en donde el banco revisa
antes de recibir el pago, revisa que lo que se está solicitando está dentro del cupo prefijado y autorizado de cada una de las distribuidoras. Y una vez que se hace el pago al banco, el banco comunica a la comercializadora para que la comercializadora despache el combustible a las distribuidoras. Es decir, es imposible que la comercializadora venda un galón por fuera de lo legalmente autorizado, tanto por la ARS como por Petroecuador. Lo que dice la Fiscalía en este proceso también es que se habría tenido estas empresas que están involucradas y su defendido como representante de alguna de ellas, y estas empresas habrían tenido relación con distribuidores de combustibles que no están apegados a la normativa, que no tienen controles exigidos por la normativa. A ver, no. Primero, no hay distribuidor que no esté dentro de la norma, porque no se puede ser distribuidor si no se tiene la autorización respectiva. Lo que puede haber pasado, y eso es lo que tiene que probar Fiscalía, es que alguna de las gasolineras haya vendido inadecuadamente el combustible a quien no debía. Pero esto, ¿qué responsabilidad tiene la comercializadora de lo que realice la gasolinera que se encuentra en el Pangui Zamora Chinchipe? Es decir, se está tratando de construir, pero además confundiendo acciones con omisiones, confundiendo responsabilidad administrativa con penal, confundiendo una serie de conceptos. A mi defendido, primero se le acusaba por acción. Luego, como vio que el tema no cuela, entonces se le cambió un poco la imputación y ahora es por omisión. Es que no hubo el control adecuado. Es decir, dándole una especie de posición de garante en delito de omisión impropia. Una cosa que no tiene pies ni cabeza. Entonces, claro, no es cuestión simplemente de decir, a ver, ¿cómo es posible que hayan vendido 40,000, por poner una cifra, ¿no? Inventada, 40,000 galones a la gasolinera del Pangui Zamora Chinchipe, si el Pangui es un cantón chiquito? A ver, un momentito. La pregunta es, ¿lo que se le vendió estaba dentro de los cupos o no? Se acabó. Y eso es lo que tiene que la comercializadora cuidar a la hora de hacer la venta del combustible. Que esté dentro de los cupos, que se entregue el combustible con la calidad adecuada, en la cantidad adecuada, autorizada, legalmente permitida, previamente prefijada por la ARCH y por Petroecuador, y punto. Eso es todo el tema. Entonces, se está queriendo construir un delito en base de una estructura que en dogmática llamaríamos delito imposible. O sea, no hay posibilidades de que exista delito de parte de comercialización ilícita de combustibles, de parte de la comercializadora a la distribuidora, a menos que se demuestre, que no es el caso y nunca Fiscalía lo ha dicho, que la comercializadora vendió a alguien que no tenía la calidad de distribuidor, por ejemplo. Que eso jamás Fiscalía lo ha dicho. A ver, pero el caso comienza el año pasado, cuando la Fiscalía, al menos esa fue la génesis del caso, sospechaba que el combustible subsidiado había sido desviado a segmentos no autorizados y a zonas fronterizas. ¿Eso se ha comprobado o no? No, en absoluto. No, en absoluto. Pero además, a ver, un ratito. La comercializadora vende a la distribuidora. La distribuidora puede estar en cualquier parte de la geografía del país. Puede estar en zonas cercanas a la frontera también, eso es totalmente lícito. Ahora, que luego la distribuidora o la gasolinera hayan vendido inadecuadamente o no, eso es lo que tiene que demostrar Fiscalía, que hasta ahora tampoco es que lo ha demostrado. O sea, no es que ha demostrado, por ejemplo, que la gasolinera, por dar un ejemplo, de Sucumbíos estaba mandando el diésel subsidiado a Colombia. No, eso se tiene que mostrar. Se tiene que mostrar, si estamos hablando de comercializar, se tiene que demostrar quién vendió, quién compró y en qué circunstancias ilícitas se produjo esta conducta delictiva. Nada de eso ha demostrado Fiscalía. Es decir, solamente en base de un juego de sumas y restas, dice, bueno, como vendieron a una gasolinera que queda cerca de la frontera y ha comprado tal cantidad de decenas de miles de galones, entonces asumimos que hubo comercialización ilícita y ya está, llame con eso a juicio. Entonces no tiene pies ni cabeza. Y en ese caso, doctor, usted nos dice entonces que se lo acusa al alcalde Aquiles Álvarez por omisión de un control adecuado. Eso de un control, pero no de un control de sus empresas, de un control de un control de terceras empresas que no tienen nada que ver con él. Porque, ojo, cuando hablamos de Copedesa o todas estas comercializadoras... Copedesa no es una gasolinera, Copedesa es una comercializadora. Es una comercializadora. Ni siquiera es una distribuidora, ¿o sí? No. Es comercializadora. Comercializadora. Y la comercializadora vende a las distribuidoras. Punto.
el señor Aquiles Álvarez era representante legal de 3 comercializadoras que vendían a distribuidoras en diferentes ramos, en el ramo de automóviles y vehículos, en el ramo industrial y en el ramo naviero. Todo con controles, autorizaciones previas otorgadas por la ARCH y por Petroecuador, con todos los papeles en regla. Todo. Entonces, no hay... Claro, la acusación podría haber sido, que si este hubiera sido el caso, que la comercializadora estaba vendiendo a distribuidores no autorizados. Nunca se ha acusado de eso. Que la comercializadora está vendiendo por fuera del cupo. Nunca se ha acusado de eso. Porque además es legal y físicamente imposible vender por fuera del cupo, porque la comercializadora no trata directamente con la distribuidora. La distribuidora, vuelvo y repito, va a través del banco, normalmente el Banco del Pacífico, y un par de bancos más, Hace la Banco de transacción. Guayaquil, y hace la transacción, y es el banco el que hace la filtración de la transacción. Es decir, yo como distribuidora digo, quiero comprar a la comercializadora Copedesa 5.000 galones de gasolina, diésel, por decirlo algo. Entonces el banco dice, a ver, espérese un ratito, deje ver, ¿cuál es el cupo que tiene usted? A ver, usted tiene un cupo de 10.000, entonces está dentro del cupo, perfecto. Haga el pago, hace el pago, y el banco, no la distribuidora, el banco comunica a la comercializadora y le dice, comercializadora, acaban de pagar 5.000 galones de diésel, usted despache. Entonces es físicamente y legalmente, jurídicamente, imposible que la comercializadora venda un galón por fuera de las autorizaciones. Y además, absolutamente todo bancarizado, porque no es que yo llego con un fajo de billetes a decir, vea, comercializadora, véndame 10.000 galones de diésel. Así no funciona. Todo está bancarizado, todo está registrado y todo, sobre todo, está previamente autorizado por las mismas autoridades que ahora supuestamente señalan que habría comisión de delitos. En ese contexto, entonces, doctor, ¿cómo cree que transcurran en los próximos días en la audiencia preparatoria de evaluación y preparatoria de juicio? Bueno, hasta ahora Fiscalía ha individualizado la acusación contra 6 de los 22 procesados. Todavía no llega el alcalde. Son 10. No, ya pasó, no, claro. Primerito. Claro, y se demoró 3 horas 50 minutos, pero de repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Casi nos mata, pero del aburrimiento. Y claro, hasta ahora va con 6, faltan 16. Son 16 personas naturales, 6 personas jurídicas. Así que dentro de lo previsible y teniendo en cuenta cuánto se demora más o menos en cada procesado, que no sea obviamente el señor Aquiles Álvarez, porque ahí sí se despachó, como insisto, 3 horas 50 minutos de leernos todos los despachos de combustible que había hecho Copedesa. Pero yo le voy a preguntar algo. ¿No Dígame. puede darse el caso de que, a ver, se configuró esto de que la distribuidora pagó por los 5.000 galones, en el ejemplo que usted puso, al Banco del Pacífico, y el Banco del Pacífico le dijo a la comercializadora, a Copedesa, le dijo, Despáchele los 5.000. 5.000. ¿No pudo haber ocurrido que por encima de eso, por debajo de eso, despacharon más combustible? Nunca ha habido, de eso no se Eso no se ha mencionado. No. ¿Ya? Es que además no tiene sentido. Porque, ¿cómo va a despachar por encima si solamente paga los 5.000? O sea, el rato que usted pone 5.001, está regalando un galón. ¿Sí me explico? Es decir, no hay posibilidad de pago directo de la distribuidora a la comercializadora. Usted ayer tuvo un intercambio con la periodista Karen Minda en redes. Ajá. Que ella, digamos, le cuestionó su defensa. Que repitió tal cual los argumentos de fiscalía. Ella decía, la cláusula contractual exige fiscalizar a los distribuidores, los documentos y peritajes muestran que había conocimiento al menos estructural sobre las rutas y volúmenes. Aquiles Álvarez figuraba en contratos y decisiones como representante de Copedesa, Corpalubri, Flonape. Firmó contratos con obligaciones de control, tenía acceso a información de distribución. Sí, pero, hay a evidencia de falta de luces o de voluntad para evitar desviaciones. A ver. Yo le pregunto, ¿es así? ¿O estos son los argumentos de la Fiscalía los que sostiene la colega? Claro, por supuesto. O sea, es decir, Fiscalía le entregó a esta señora sus argumentos, que son argumentos totalmente tirados a los cabellos. ¿Por qué? Porque la obligación de control de la comercializadora llega hasta la entrega del combustible. No puede asumir la comercializadora, y peor su representante legal, la atribución de controlar, primero, una empresa que no es de ellos. Segundo, una empresa que está en algún lugar de la geografía nacional respecto de la cual ellos no tienen ningún control.
Entonces, claro, el control de la comercializadora llega hasta la entrega del combustible y que este sea de la cantidad adecuada, de la calidad adecuada y dentro de los cupos previamente prefijados y autorizados. No más que eso. Entonces, se le está queriendo dar... Vea, esto es más o menos como, haciendo un símil, eso es como procesarle penalmente al gerente de Cervecería Nacional porque un bar en el Carmen Manaví vendió cerveza a menores de edad. Así de tirado los pelos de esto. ¿Ustedes están confiados en Sí, que... me explico. Entonces, claro, obviamente, había obligaciones de control de parte de las comercializadoras, sí, en cuanto a la entrega de combustible y en cuanto el que la transacción esté dentro de los márgenes lícitos y previamente autorizados. Pero de ahí, querer asumir o querer endosarle responsabilidad legal al representante legal de las comercializadoras respecto de la venta final que la gasolinera del Pangui Zamora Chinchipe haga a sus clientes, o que la gasolinera del Oro haga a sus clientes, o que la gasolinera de Milagro haga a sus clientes, eso no tiene sentido. Porque además son empresas que tienen propietarios propios y administración propia. Son empresas en las cuales la comercializadora no tiene ninguna facultad de coadministración, por decirlo de alguna manera. Doctor, ¿ustedes están confiados entonces de que salga bien librado de este caso el alcalde Aquiles Álvarez? Pero más allá de la confianza de que salga bien librado, estamos claros en lo jurídico y en lo justo de nuestra petición, ¿no? Es decir, hubo un procesamiento totalmente inadecuado, tirado de los cabellos, claramente orientado a perjudicar al señor Aquiles Álvarez, por conductas además realizadas mucho antes de que él sea alcalde de Guayaquil, en un contexto totalmente electoral y político, porque recordemos que este caso se inicia en enero, en plena campaña electoral, cuando eran evidentes las contradicciones políticas entre el alcalde de Guayaquil y el gobierno nacional. Así que esto pues no se tiene que sostener en evidencias y en argumentos jurídicos sólidos. No ha habido ni uno ni otro. El exdirector de la ARCH, José Franco, me dicen acá, fue el que autorizó los cupos de distribución de empresas de Guayas en Zamora Chinchipe y ahora es uno de los vinculados en este caso porque se convirtió en cliente de Aquiles en Fuelcorp. ¿Qué puede decir sobre esto? Vea, el que una persona que ha trabajado en el sector combustibles, digamos en la institucionalidad estatal del sector combustibles, luego pase a la empresa privada del sector combustibles, me parece nada raro y nada y que luego nada pase a ser parte de la administración municipal. Es como cuántos funcionarios de superintendencia de bancos, por ejemplo, trabajaron en bancos, luego han trabajado en bancos o luego han terminado siendo reclutados por la banca. Y así podríamos hablar es decir, hay sectores como este, que tienen sus características específicas, que tienen sus procedimientos específicos, y obviamente una persona que está vinculada, o un empresario que esté vinculado al negocio de combustibles, va a buscar técnicos que conozcan del ramo. No va a ir al Ministerio de Salud a buscar gente que sepa de combustibles. Pero independientemente de eso, lo que se está queriendo, los cupos fueron entregados, punto. La pregunta, la comercializadora tiene que actuar dentro de esos cupos. Mientras esté dentro de los cupos, de acuerdo. Si no, lo que tiene que hacer la ARCH es reduzca los cupos nomás. Revise los cupos, haga una investigación, pero en sede administrativa, no en sede penal. Y diga, bueno, a ver, yo creo que 10,000 galones es demasiado para una gasolinera en Milagro, entonces le vamos a poner 5,000. Pero claro, es cuestión de... Eso es netamente administrativo. Se está queriendo llevar aspectos de debate netamente de derecho administrativo al derecho penal. Doctor, para ya cerrar con este tema, y aprovechar este tiempo cortito que nos queda, preguntarle lo que también el otro frente abierto que tiene el alcalde Aquiles Álvarez, se ha interpuesto una denuncia en su contra en el Tribunal Contencioso Electoral. Esa es peor todavía. Por una supuesta campaña a favor de... Yo también estoy defendiendo en eso, y esa es peor todavía, porque un tuit puesto a las 2:30 de la noche de un día que dice salgamos a la 9 de octubre a darle con todo, lo asumen como endoso electoral e inducir al voto a una candidata a la que ni siquiera se le hace referencia. El alcalde lo que dice es vamos a la 9 de octubre con todo, y este domingo. Y de eso infiere... Pero no dice nada más. Nada más. Dice así, mañana llenen la 9, reviéntenla, así como deben reventar el domingo al que sabemos. Ese es el tweet que pone el alcalde.
Listo. Usted encuentra ahí un endoso electoral que O amerite- sea, pero claramente se refiere a la campaña. A ver, pero a ver. Vamos, todos podemos emitir opiniones y de hecho no están prohibidos los funcionarios de emitir opiniones respecto a sus preferencias electorales. Lo que están prohibidos, por ejemplo, como pasó con el alcalde de Quito, es treparse a una tarima, cogerle a la candidata, levantarle las manos y decir, vea, voten por ella y todos vamos, eso es otra cosa. Pero poner un tuit donde dicen, bueno, vamos a darle duro al que sabemos y vamos a la 9 de octubre el domingo con todo. De eso, querer construir un caso contencioso electoral. O sea, eso sí es tirado de los pocos pelos, por decirlo de alguna manera. Doctor, gracias por el tiempo y por la gentileza. No, Gracias, usted, doctor. muy amable. Sobre la situación del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ha estado con nosotros el jurista Ramiro García Falduní, quien patrocina la defensa del burgomaestre. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.